Como anunciamos, hoy vamos a pasar al capítulo 2 de la primera epístola de Pedro y vamos a ver los versículos 1 y 2. Cuando nos vamos al versículo 1, vamos a encontrar lo que Pedro continúa escribiendo hacia sus lectores y previo a leerlo, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la vida eterna que nos has dado. Como Pedro nos enseña, es una vida eterna segura, garantizada, plena en el futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese. Mientras tanto, pues nos toca a veces vivir experiencias difíciles por las pruebas que tú permites que vengan a nuestras vidas, pero también tu palabra nos enseña cómo vivir la vida en lo que ese tiempo final llega. Así que seguimos aprendiendo de tu palabra esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice el versículo 1. Ahora sí está pasando la presentación. Sí, va. Dice el versículo 1. Tomando en cuenta lo que vimos en el capítulo 1, dice ahora, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Esa palabra que ponen aquí, habiendo, algunas otras Biblias lo traducen como puesto que ustedes han dejado, ¿verdad? Y voy a anotar de una vez algo. Algunos de los estudiosos del tema dicen que esta palabra habiendo dejado tiene la idea de como que si ustedes se quitaran una ropa, ¿verdad? Y la dejan por un lado y la dejan atrás. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Que hemos dejado, o algunas otras versiones dicen que dejemos, ¿verdad? Menciona varias palabras y no es exhaustivo. No quiere decir que con lo que aquí dice Pedro es lo único que debemos de dejar. Pues hay más cosas, pero por lo menos aquí él menciona estas. Maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Por ejemplo, cuando leo al inicio de empezar a estudiar esto, la palabra maledicencia, a mí se me vino la idea que se refería a malas palabras, pero no se refiere a malas palabras. Vamos a ver a qué se refiere, pero vayamos por la primera. Maldad, que también puede traducirse como malicia. ¿Qué es lo que debemos de dejar? La mala voluntad o intención mala, por supuesto, que surge de la vieja naturaleza. Yo les comentaba que cuando leo esto, ¿verdad? Y busqué en diccionario lo de la malicia y pues da la idea de que uno puede tener en las cosas que hace o piensa, de repente, como dice aquí, surge una mala voluntad o una mala intención que viene de la vieja naturaleza. A mí me vino un ejemplo que es el que les pongo, ustedes tendrán otros. Fíjense que me inquietan un poquito los motoristas y aquí tenemos algunos hermanos que se transportan en moto, ¿verdad? Pero hay de motorista a motorista. Los hay muy correctos que viajan de la manera correcta y están los otros que se le atraviesan a uno por la izquierda, por la derecha, por adelante y por atrás. Y uno los tiene que estar esquivando, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo noté, dije, yo creo que hay algo que debo de mejorar. Porque fíjense que a veces cuando voy manejando y lo vienen rebasando uno por todos lados, yo muy tranquilo, bajo la velocidad y a veces me le pego al tráiler que viene a mi lado, ¿verdad? Y al ir pegadito, los motoristas ya no pueden pasar. Y la verdad es una manera interna de desquitarme de todas las que me hacen, pero ojo, dije yo, esto lo estoy haciendo con un grado de malicia, así que por lo menos yo, como dice aquí el pasaje, dejando, entonces voy a buscar cambiar de actitud, ¿verdad?
ya no bloquear a los motoristas, ¿verdad? Porque descubrí, dije, ay, no, eso pues no debo de actuar así, así que ya lo voy a, como no lo he puesto en práctica hoy, será a partir de mañana, ahí les cuento cómo me va. Entonces, número uno, dejemos cualquiera de los que estamos en este estudio, podemos tener actitudes de este tipo, ¿verdad? En la oficina, en el trabajo, yo les puse un ejemplo del tráfico, pero puede ser un maestro que de pronto los alumnos lo han estado fastidiando y les pasa un examen, pero con malicia, ¿no? Con la intención de hacerlos sufrir, ¿verdad? Entonces, bueno, son las cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? O una ama de casa que está algo mascates con el marido y así con un poco de malicia, ¿verdad? Deja que se enfríe la cena y hay que la coma fría, ¿verdad? Pues, cada uno tendrá sus áreas que debe mejorar. La segunda palabra que menciona aquí Pedro es la palabra engaño. Esa palabra cuando la va a buscar uno en el idioma griego, eh, tiene el equivalente a la palabra que puse ahí, cebo, ¿verdad? Y claro, uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Fíjense que la explicación dice que es atraer y seducir, persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Eso lo dice el diccionario de la lengua española. Eh, entonces dice que atrae y seduce, ¿verdad? La palabra seducir es persuadir a alguien con argucias, ¿verdad? Bueno, la palabra cebo, porque dije, ¿por qué esta palabra engaño tiene esa raíz de la palabra cebo? Usted sabe que cuando se va a pescar, que no sé quiénes de aquí han pescado alguna vez, yo la última, bueno, en mis días de juventud, uno se iba a Matitlán, al relleno. El agua de Matitlán está dividido en dos, por un relleno por donde pasaba el tren. Entonces uno se iba ahí y ahí le alquilaban cañitas o llevaba uno la de uno. Y el cebo es, usualmente antes era poner un gusanito, ¿verdad? Ahora se puede poner un pedazo de pan o tortilla, pero lo que se hace con ese cebo es engañar al pescado para que vaya y lo muerda y lo agarre el anzuelo, ¿verdad? Entonces la palabra engaño viene de eso, porque en realidad cuando uno pesca está engañando al pescado, lo está uno atrayendo y seduciendo, ¿verdad? Si usted pues ya no va a ir a pescar al agua Matitlán porque solo puede pescar una infección, pero si usted quiere probarlo y tiene la oportunidad, se puede ir al IRTA de Retaluleu y hay un parque que se llama, uno nuevo que se llama Yehuyup. Y ahí tienen una laguneta donde usted puede pescar tilapias. Entonces, si quiere tener la experiencia y tiene la paciencia, váyase allá. Y entonces, ya que esté ahí, se recuerda el versículo y dice, estoy engañando al pez, ¿verdad? Porque usted lo que quiere es que caiga en el anzuelo. Ahora en la vida práctica, cuidado, yo le pongo aquí un par de ejemplos. Usted puede hacerlo o se lo pueden hacer a usted, pero aquí estamos enfocando en nosotros. Cuando usted hace una oferta de trabajo, tiene que tener cuidado de no estar engañando, porque usted le puede decir, mira, te ofrezco salario mínimo, pero como aquí trabajas por comisiones sobre ventas, mira, te puede llegar a hacer hasta el doble del salario mínimo con esas comisiones. Eso es lo que te estoy ofreciendo y las ventas no están muy bien. Y usted mismo sabe que está costando, pero está engañando a la persona que le está a usted ofreciendo ese puesto. Y aprovecho para mencionarles que tengan cuidado cuando les hacen ofertas de trabajo, porque detrás de eso puede haber engaño. Eh, Uno de mis conocidos conoció a un empresario judío que le dijo, mire, cuando le ofrezcan un trabajo, tenga cuidado con los dulcitos, le dijo. ¿Cómo así con los dulcitos, ah? Sí, le dijo. Es que miren, cuando le ofrecen un trabajo, está lo que de verdad va a suceder, el trabajo que usted va a hacer, lo que le van a pagar y que eso es lo que va a pasar. Pero los dulcitos es cuando a usted le dicen y te vamos a dar una oficina así amueblada con aire acondicionado
te vamos a dar también carro y comisiones cada 6 meses. Decía este viejito, esos pueden ser dulcitos que solo sirven para traerlo. Y a la hora que usted está en ese trabajo, nay, nay, ¿verdad? Y por cierto que a este conocido que le dieron ese consejo, le ofrecieron un trabajo cabal así. Con todo lo que le ofrecieron no le cumplieron, ¿verdad? Y eso que había oído el consejo del viejito. Anoté ahí otra cosa, crédito. A usted lo van a llamar de un montón. Ahora están ofreciendo plata a diestra y siniestra, ¿verdad? Y entonces le van a decir, mire, le ofrecemos tal cantidad sin fiador, pues nada más así. Vaya. Y la tasa de interés, el le voy a poner una del 1,3%, que para un préstamo sin fiador no está del todo mal. Lo único que no le dicen que de esos intereses le van a cobrar IVA, porque no es una entidad como los bancos, ¿verdad? Entonces, usted cae, hace el crédito y de pronto cuando le llega la primera factura de intereses viene con el IVA. Ahora, no es problema si se lo hubieran dicho, pero ahí hubo una especie de engaño, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado. Voy a mencionar un caso más. No sé quiénes de ustedes han comprado con Temu, esta compañía china. Yo hice, ahí viendo en internet, me salió y vi un par de zapatos baratísimos, ¿verdad? Como de, no sé, 30 y pico quetzales. Bah, dije, oh, si lo pierdo, no importa. Y le di a hacer el pedido. Entonces ya me dijeron, excelente, me dice. Ahora ya solo te queda llegar a esta cifra para poderte enviar tu pedido. Había que hacer un pedido que ajustara 250 quetzales. Y dije, oh, bueno, me juego 250 quetzales y compré otro par de zapatos y dos camisas. Créanme que solo un par de zapatos, no de marca, por supuesto, le puede costar los 250. Ya se imagina dos pares de zapatos y dos camisas. Eso viene desde China y me lo ofrecieron para entregarlos en mi oficina. ¿Ah? Entonces, bueno, lo hice, dije, lo peor que puede pasar es que lo pierdo. Eso sí, se tardan entre 4 a 6 semanas en entregar el pedido. Pero yo tengo una inquietud, yo ya decidí que no vuelvo a comprar, no, porque los productos vinieron bien, razonablemente bien, pero tengo la inquietud de qué estarán haciendo para poder dar esos precios. Una posibilidad es que están negreando a la pobre gente allá en China, ¿va? Aunque esa es ¿cómo se llama? Una contradicción, ¿va? No pueden negrear chinos, ¿va? Pero así es el dicho, ¿va? Están aprovechándose de gente allá a sueldos bajos. La otra es que le está metiendo plata el Partido Comunista para meter y saturar sus productos en muchos mercados. Bueno, yo no quiero engañar y no quiero que me engañen. Entonces, en mi caso, usted puede tomar sus decisiones. Y dije, no, no vuelvo a comprar porque algo raro hay ahí detrás de esto. Bueno, entonces, segundo, dejemos el engaño, ¿verdad? Si en algo hemos cometido la falla, busquemos no hacerla. La siguiente palabra, hipocresía. Dejemos de practicar la hipocresía. Si usted mira la imagen que está abajo a su derecha, va a ver que hay una persona que tiene una máscara. Y esto ilustra lo que era el teatro griego. En el contexto de ese teatro, la palabra hipócrita, del griego hipócrites, se refiere originalmente a los actores quienes interpretaban diferentes personajes, asumiendo una identidad que no era la suya propia. ¿Y cómo lo hacían? Como les tengo ahí en ese dibujo, los actores se ponían una máscara, ¿verdad? Y entonces algunas eran fijas, otras eran detenidas con la mano, y como era teatro en vivo y al aire libre, entonces el actor tenía la máscara del personaje que él estaba pues ejemplificando. Entonces de ahí viene la palabra hipócrita, ¿verdad? Porque ellos estaban ejemplificando algo que no eran. Dice aquí la nota que yo les tengo.
Con el tiempo, el término hipócrita adquirió su significado actual, relacionado con la falsedad y el fingimiento de sentimientos o cualidades contrarios a los que verdaderamente se experimentan. Entonces, Pedro está diciendo, dejen, abandonen, que quede atrás la hipocresía. Un par de ejemplos. Llega usted conmigo y le preguntan, ¿cómo estás? Bendecido, en victoria. Y se lo está llevando el río, ¿verdad? Y usted da ese tipo de respuesta, entonces está usando una máscara, ¿verdad? Les cuento una anécdota. Un amigo que trabajaba en una emisora cristiana estaba platicando con uno de los locutores y como saben que cuando ponen la música, pues pueden estar platicando y todo. Entonces, platicando ahí con mi amigo y el locutor de la radio que pertenecía a una iglesia, pues empezaron a platicar de situaciones personales y el locutor le empezó a contar que no le estaba yendo muy bien financieramente, que estaba teniendo problemas con su esposa y así una serie de situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces mi amigo dice que de pronto entró una llamada telefónica y la contesta el locutor. Y entonces cuando él contesta dice, bien mi hermano, bendecido. Sí, en victoria mi hermano, ¿verdad? Responde de esa manera la persona que le llamó. Y luego pues hubo un diálogo de concertar una reunión. Hola, hijo, Y entonces ¿cómo viene mi estás? amigo y se queda sorprendido. Y así un momentito, este locutor le está diciendo que le está yendo mal en la vida. Y de pronto cuando contesta el teléfono, responde que bendecido y en victoria. Y entonces vino mi amigo y le dijo, mira, ¿cómo es posible que me estás contando una cosa y te estoy oyendo decir otra cosa en el teléfono? Ah, es que me llamó el líder del estudio bíblico y pues ni modo que le voy a decir que ando mal, ¿verdad? Eso pues es un clásico ejemplo de hipocresía. De todos modos, ya se imaginan cómo puede su líder de estudio bíblico ayudarlo si cree que el fulano estaba bien. Bueno, les pongo otro ejemplo que quizás muchos de nosotros hemos vivido. La pantalla de una familia feliz. Llega uno a la iglesia con la esposa y los hijos. Hola, mis hermanos, ¿qué tal? Que no sé qué. Y en el carro se pegaron una gritada por alguna cosa, ¿verdad? Y ya a una cuadra de la iglesia ya cambiaron la sonrisa. Pues, a cualquiera nos puede pasar. Esto nos está diciendo Pedro que dejémoslo. Les comento que en una clase del CETECA hay una maestra muy famosa, doña Estercita López se llamaba, ¿verdad? Daba clase de vida cristiana o algo. Y surgió un tema de estos, de ser sinceros y todo. Y entonces yo les conté una anécdota que esa me pasó a mí en la iglesia que me congregaba antes, hace muchos años. Fíjense que un día llegué, nos peleamos con mi esposa y ella se quedó en la casa, vivíamos cerca. Y entonces llegué solo. Y entonces lo saludan a uno los hermanos y entonces me dicen, ¿qué tal vos? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está Dina? Pues no vino, se quedó en la casa. ¿Y por qué? Porque nos peleamos y no quiso venir, ¿verdad? Entonces yo conté eso en esa clase y la maestra dijo, ay, pero no sé si tan así, tan sinceros como el hermano conviene que sean, dijo ella, ¿verdad? Pero les cuento qué pasó. Fíjese que algunos hermanos, después cuando terminó el servicio, como yo vivía como a 2 cuadras, se fueron a visitar a mi esposa y fueron a tener un buen tiempo ahí con él. Las cosas se arregló, pues, ¿ah? Pero pues ahí fue por no usar la máscara, pues hubo visita pastoral, fue de los propios hermanos. Bueno, usted evalúe cómo va manejando la cosa. O incluso está bien fregado de salud y le preguntan en la iglesia cómo estás. Bien, dice uno toda la vida. Y de pronto no está bien, ¿verdad? Entonces de repente puede compartirlo y hay gente que va a orar por usted. La otra palabra es la envidia. La envidia es el deseo de poseer lo que tiene el otro. Así de fácil, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, usted mira un día al esposo de Scarlett Johansson, ¿verdad? Y le da envidia porque usted quisiera tener a la mujer esa, ¿va? Y eso es envidia, ¿verdad? O cuando mira allá en el parqueo de la iglesia, yo me recuerdo que un día llego y entra un brother más joven que yo, bastante más joven,
con un su Audi, ¿verdad? Aquellos lindos, ¿verdad? Y lo vi y dije, lurún, puchica, este patojo y con ese su carrazo. No me generó envidia, pero casi, me explico, porque era más patojo y con un carro de esos buenos, ¿verdad? O por lo menos de marca. Bueno, es el deseo de poseer lo que tiene el otro. Tiene su parte interna, que es lo que la mayoría de las veces se experimenta. Usted mira a alguien que tiene algo y usted lo quisiera para sí mismo y le genera un sentimiento desagradable, ¿verdad? Usted no se siente bien cuando ve que el otro tiene algo que usted no tiene, ¿verdad? Va, esa es la parte interna. ¿Y cuál es la parte externa? Esa es la que se expresa envidia externa a través de comentarios. Usted va entrando allá a la iglesia, ¿verdad? Y entra el hermano con ese su carrazo, ¿verdad? Y usted está ahí parado con otro. Y el otro, ¡hala, qué bonito el carro de aquel! No, lo que pasa es que ese se lo dio el papá, pues vos qué crees que él lo compró con sus recursos. Esa es envidia. Solo que esa ya está siendo expresada con el hígado, ¿verdad? Y por medio de comentarios. Entonces, ahora, le doy un tip ahí de cómo manejar la envidia. Esa me la enseñó uno de mis alumnos de la universidad. Y una manera buena de manejar la envidia es cuando en vez de usted desear lo que tiene el otro, decide alegrarse por lo que tiene el otro. Y es más, le da gracias a Dios por haber bendecido al otro. Cuando usted hace eso, y hay que aprenderlo y practicarlo, ese es el antídoto contra la envidia. Si usted, dama, ve a otra dama que haga con su bonito vestido, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, ala, uno así hubiera querido yo para mí, usted va a decir, ala, qué bueno que fulanita pudo adquirir ese vestido. Y si quiere rematarlo, le dice, y Señor, gracias porque le diste la oportunidad de tener ese vestido. Qué bueno que aquel pudo mandar a su hijo a estudiar inglés 3 meses al extranjero, en vez de decir, yo a duras penas puedo pagar el colegio de mi hijo y ese, ¿verdad? Entonces, no, combata la envidia dándole gracias a Dios porque bendice a otros y gócese con el gozo que tiene el otro por lo que tiene. Póngalo en práctica y después me cuenta, pero funciona. Yo lo empecé a usar hace muchos años cuando uno de mis alumnos me enseñó esa actitud y dije, "Oh, excelente actitud para imitar, ¿verdad?" Bueno, vamos allá con la última, nos toca aquí, maledicencia. La maledicencia quiere decir hablar mal de los demás. Calumniar quiere decir expresar falsedades de otras personas. Tenemos que tener cuidado porque cuando menos se nos puede salir a nosotros mismos. Hay una frase que anoté aquí que dice, mira, no es que esté juzgando, pero, y ahí viene y viene el comentario destructivo hacia otra u otras personas, ¿verdad? Mira vos que esa iglesia está creciendo y ese pastor, a saber vos, a saber qué hará ese pastor con esa. Usted no tiene información verídica, pero usted está hablando mal de otra persona sin tener la información adecuada, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Como les dije, yo pensé que eran malas palabras y no es. Sí son malas palabras, pero hablándolas de otras personas, ¿verdad? Calumniándolos, expresando falsedades. Bueno. Vamos a irnos al versículo 2, ¿verdad? Que hoy dijimos que íbamos a ver los dos versículos. Dice, bueno, ya que dejan todo eso, todas esas actitudes pecaminosas que no agradan a Dios, entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hago una anotación, si usted está leyendo la versión Reina Valera 60, ahí va a agregar una nota que dice, la leche de la palabra espiritual no adulterada. Ahí agrega esa frase. Los traductores de la Reina Valera 2015 y de la Nueva Biblia de las Américas
no incluyen esa palabra, pero sí está en el original, solo que la palabra no es exactamente espiritual, sino es una palabra que su significado es palabra, y lo que hicieron los traductores es, como tiene que ver con la palabra de Dios y la palabra de Dios es espiritual, entonces tradujeron el término como espiritual. No nos afecta en el sentido del pasaje. Pero veamos, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿está Pedro insinuando que sus lectores son novatos en la fe? Como les está diciendo que deseen como niños recién nacidos, ¿verdad? Entonces, ¿que son unos recién convertidos? No, la respuesta es no. Vamos a ver cuál es el énfasis que Pedro le está dando a este versículo. Lo que Pedro quiere es lo siguiente: así como un niño recién nacido anhela y se emociona con tener al alcance la leche de su madre, con esa misma intensidad deberíamos nosotros anhelar la palabra de Dios. El énfasis de Pedro aquí está en que anhelemos, que deseemos la palabra de Dios, así como un niño anhela la leche. Los que tienen hijos pequeños tienen más fresco esta imagen, quizás así como Emilio, como Rodolfo Ramírez. Hago el apellido para que no lo confundan con Carlos Rodolfo. Ya algunos otros, ya tal vez nos toca verlo en nietos, y otros que están en la parte media, pues ya se les olvidó. Pero un bebé no habla, pero ustedes pueden saber cuándo es que quiere leche, me explico. Ahí tienen el bebé y tiene gestos, acciones y todo. Y cómo lo tranquilizan hasta que la mamá le da pecho, porque lo que ese niño anhela es la leche, me explico. Ok, Pedro nos dice, así como ese niño recién nacido anhela la leche, así deben ustedes anhelar la leche pura, que está hablando ahora de la palabra. Nos dice, si lo ponemos de otra manera, que de todas las cosas que pueden proveer satisfacción, la idea es que sea la palabra la que pueda llenar fundamentalmente nuestras necesidades espirituales y consecuentemente las materiales, ¿verdad? Cuando eso llega a ser una realidad, entramos en un estado de vida distinto, un estado de vida donde se experimenta satisfacción. ¿Por qué? Porque lo que me satisface es la palabra. Y como dice Pedro, anhelen eso, anhelen la palabra, que es como la leche de una mamá, en nuestro caso una leche espiritual pura. Vamos a ver qué quiere decir eso. Palabra pura, palabra no adulterada. Esto quiere decir que tenemos que ir directamente a la fuente. ¿La fuente cuál es? Es la Biblia. Ahora, podemos oír mensajes, podemos recibir clases como lo que estamos haciendo acá, podemos leer libros, no hay ningún problema, qué bueno. El punto es que siempre debemos de cotejar todo lo que oigamos, leamos y todo lo demás, lo debemos de cotejar directamente con la palabra. Debemos ir a la Biblia. Si yo aquí les digo algo, usted debe de ver ahí en Primera de Pedro y debe cotejar que así está. Yo me puedo equivocar, no por la mala intención de tomarles el pelo, puedo equivocarme. Usted tiene la responsabilidad de ir a la palabra pura, no adulterada. Le voy a poner un ejemplo que no lo tengo aquí escrito, pero cuando Pablo llegó a Tesalónica, él acostumbraba a llegar primero a una sinagoga, y en la sinagoga él empezaba a hablar de Jesús basándose en el Antiguo Testamento. Pues ahí en Tesalónica no le creyeron los judíos, es más, tuvo que salir huyendo porque querían hacerle daño, y se fue a otra ciudad que se llamaba Berea. Eso está en Hechos capítulo 17. Y dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque verificaban en las escrituras si lo que Pablo estaba enseñando
era así como está en las Escrituras. Esa es nuestra tarea de ir a la palabra no adulterada. Vamos a ir terminando con un contraste, porque quizás usted se acuerda o se va a enterar hoy de que tanto Pablo como el libro de Hebreos hacen referencia a la leche, pero en otra perspectiva diferente a la que hizo Pedro. Pablo en 1 Corintios 3, 1 y 2 está hablándole a los corintios que no necesariamente eran los mejor portados de los cristianos y les dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque no se portaban muy bien. Dice, les tuve que hablar como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no pueden, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden. Ok, Pablo le está diciendo a estos hermanos de Corintios, miren, a ustedes les tuve que dar papilla, ¿va? Lechita, porque no son capaces de digerir alimento sólido. ¿Por qué? Porque tienen conductas todavía pecaminosas que no han dejado. Pero agrega, perdón, ahí le deja. Y aparte, Hebreos va a usar la imagen de la leche también diferente que Pedro. En Hebreos 5:12, el autor de Hebreos le dice a sus oyentes o lectores, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ven? Pedro habló de la leche, Pablo habló de la leche y el autor de Hebreos habla de la leche, pero los dos últimos en una manera diferente que Pedro. Continúa Hebreos. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que, por la práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Ok, y usted dice, bueno, ¿cómo coordino este contraste de pensamientos? Pedro habla del anhelo por la palabra de Dios. ¿Me explico? Ese es el enfoque. Anhelen la palabra de Dios y hace la comparación con la leche. Como la anhela un niño, ustedes anhelen esta leche, versión Reina Valera, espiritual, no adulterada o pura, ¿verdad? Anhelemos la palabra de Dios, ese es el enfoque de Pedro. Pero Pablo y Hebreos hablan de la madurez en la palabra de Dios. Entonces, usan la leche en otro aspecto, ¿ah? O sea, se espera que un creyente madure y para eso, entonces debe buscar alimento sólido. Para atarlo y finalizar, dice el versículo 2 de Pedro, para que por ella crezcan para salvación. Esto implica que el cristiano, y aquí ya nos emparejamos con Pablo y con Hebreos, esto implica que el cristiano nunca debe estar estático o acomodado a su situación espiritual actual. Usted hoy terminó de leer los 4 evangelios. ¡Wow! Ahora y todos sus demás conocidos y familia ni siquiera los han leído. Y usted diría, ¡hala! ¡Qué chilero estoy! Ya me leí los 4 evangelios. Usted nunca debe estar satisfecho con su situación espiritual actual porque puede seguir creciendo. Siempre debe estar creciendo y en continuo desarrollo. Cuando Pedro dice para que por ella crezcan para salvación, obviamente nos está estimulando a no quedarnos quietos. Ya nos dijo en el versículo 1, dejen esas actitudes pecaminosas, pero busquen la leche espiritual y crezcan para salvación, sigan madurando. Así que el día de hoy vimos cosas que debemos dejar y una cosa que sí hemos de hacer, que es anhelar la palabra del Señor. Así que vamos a llegar hasta acá para abrir el tiempo de comentarios, siempre deseándoles un buen descanso.